jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo. Y hoy estoy con un invitado de lujo, alguien que me llena el corazón de alegría poder tener la oportunidad de compartir estos próximos 60 minutos. Y lo más lindo es que ninguno de los dos sabemos de qué vamos a hablar. Y eso es lo más hermoso de tener una cita con la conciencia y con este ser tan hermoso. Bienvenido, Matías de Stefano. Hola, gracias por invitarme. Hola, Matías. Como te decía, hay gente que debe pensar qué cara dura. Esta invita a alguien como Matías y no sabe ni de qué van a hablar. Bueno, esa es parte de la magia de la vida, de animarse a tener estos encuentros que son de alma con alma. Y para todos aquellos que no conocen a Matías, yo, como te decía antes, no te conozco muchísimo, pero hay cosas, puntos en tu misión, en tu esencia, que para mí son realmente fascinantes. Y uno de ellos tiene que ver con tu memoria. Y la gente va a decir, uy, ¿será que tiene una memoria prodigia que recuerda todos los cumpleaños de los seres queridos? ¿Recuerda cuándo decirle tal o cual? No, estamos hablando de una memoria que va mucho más allá, como, corregime si me equivoco, como 12.000 años o un poco más es tu recuerdo. Es muy relativo lo del tiempo. Es cierto. Pero en nuestra cabecita humana. Sí, la verdad es que cuando uno va comprendiendo cómo funciona el tiempo, en realidad deja de existir el hace tanto tiempo atrás, ¿no? Y pasa a ser en tal frecuencia, ¿no? En realidad es diferente lo que es el concepto de recordar en relación a la visión que tenemos nosotros de lo que es el recuerdo, ¿no? Nosotros tenemos culturalmente un concepto de recordar que tiene que ver con traer memorias del pasado, ¿no? Y para eso la verdad que yo tengo muy memoria de pez, porque soy muy malo para recordar lo que hice ayer, siempre soy... mis amigos se ríen porque me suelen decir el recordador, pero mis amigos me dicen el olvidador, en realidad, porque nunca sé dónde estoy, qué día es, estoy totalmente perdido. Pero en sí, el concepto de recordar, para mí siempre desde pequeño fue saber todo lo que hice antes de nacer. Y no con eso implica solamente vidas pasadas, sino las cosas que pasan fuera del tiempo, ¿no? Que hay cosas que yo puedo decir, me acuerdo de hace 12.000 años atrás, pero hay otras que no tienen tiempo y sin embargo me las acuerdo, ¿no? Y por eso es muy difícil decir hace cuánto, qué es lo primero atrás, ¿no? Yo considero que recordar tiene mucho más que ver con la palabra original, el origen del significado recordar, que viene del latín, que significa recordis, que significa volver al corazón en latín. De ahí viene nuestra palabra y que significa volver a pasar por el corazón. Lo que siento, lo que pasa por acá, es lo que realmente me pertenece, ¿no? Entonces, mi tarea para mí se resume en 3 conceptos del verbo recordar. Recordar el pasado, las cosas que hice. Recordis, que es volver al corazón, ¿no? Y recordare, que es cordar, volver a unir las partes, ¿no? Entonces, prácticamente mi misión tiene que ver con tratar de cordar lo que se separó, de volver a unir en una red las partes que normalmente nosotros vemos como separadas y que en realidad están todas conectadas. Qué lindo eso que te escucho decir, porque a veces
siento que el recuerdo en sí es inútil, ¿no? Es más, a veces lo mal utilizamos, el recuerdo desde nuestra llana humanidad. Recuerdo o para deprimirme y revolcarme en el lodo de algo malo, o recuerdo para darme como un empujón de alegría por un rato. Pero vos nos estás diciendo que estás usando ese recuerdo como vibración y para volver casi como a integrar algo que parecería se hubiera separado. Me parece fascinante, hasta incluso como invitación a revisar ese recuerdo básico del que todos hoy con nuestra humanidad a veces usamos, para usarlo desde este volver al corazón, ¿no? Ahora, pregunto, este recuerdo, voy a llamarle recuerdo, pero ya entendemos desde dónde salimos cuando hablamos del recuerdo, por lo menos en esta charla. Este recuerdo, ¿para qué te sirvió en esta humanidad que tenés hoy, en el aquí y en el ahora? ¿Cómo utilizaste? ¿Qué funcionalidad o qué propósito le diste a tener esta capacidad que no todos tienen de volver al corazón, de volver a recordar? A mí me sirvió mucho en el sentido de poder educar. ¿Educar en qué sentido? En que me di cuenta de que todas las cosas que recordaba, muchas de ellas no tenían solo que ver con vivencias personales, sino con paquetes o datos de información general. Y que el hecho de poder recordar lo que había hecho servía a muchas otras personas para entender lo que ellos estaban haciendo o lo que querían hacer, o entender el universo alrededor. Entonces yo lo tomé prácticamente como, en forma práctica me refiero, en forma práctica como una forma didáctica o pedagógica de ayudar a entender el cosmos. Más que contar lo que pasó en la historia y qué pasó hace 12.000 años, hace 15.000 y qué sé yo, lo que me di cuenta es que era más útil esa información en tratar de ayudar a entender quiénes somos hoy y qué podemos hacer con todos esos datos, ¿no? Entonces, básicamente yo me vi más como una especie de pedagogo, ¿no? De hecho, fui a estudiar psicopedagogía por esto, porque la forma en que yo entendía el mundo ayudaba a muchas otras personas a entender mejor su lugar, dónde estaban ubicados en la realidad. Y por eso el recuerdo a mí de forma práctica me ayudó a entender el mundo personalmente y ayudar a los otros a entender la realidad en que existimos, ¿no? Y cuando uno trata de entender eso, vos me estás hablando de una realidad cósmica, ¿no? De algo muy grande, pero entiendo, y corregime si me equivoco, que dentro de toda esa realidad cósmica uno también viene a jugar un papel en este juego universal o cósmico. ¿Te sirvió a vos para esto que me estás diciendo, para darte cuenta de que parte de tu propósito tal vez o tu misión en la vida era venir a educar a los demás? ¿Y cómo podemos nosotros, los que no tenemos la capacidad de ese tipo de recuerdo, poder acercarnos a ese entendimiento de nuestro propósito de vida? Ya, a mí, debido a que me pude recordar, a que pude entender más o menos cómo funcionaban las cosas, desde mi punto de vista, obviamente, desde lo que yo recordé en el universo que hice, a mí lo que me di cuenta es que yo tracé mi propio camino aquí, ¿no? Que todas las cosas que yo hice, hago, que voy a hacer, son cosas que yo decidí y que conozco y que sé que es mi misión y mi propósito. Pero a su vez sé que todos tenemos exactamente lo mismo, tenemos una misión, un propósito y que en cierta forma tenemos que cumplirla, ¿no? Ahora, no es necesario recordar para saberlo, ¿sí? Recordar es una particularidad de una persona, o sea, yo recuerdo, pero otra persona sabe tocar música. Otra persona sabe pintar, otra persona sabe de ciencia, otra persona sabe de espiritualidad, ¿no? Cada uno tiene su facultad, su conocimiento, sus atributos, sus dones. Cada uno lo que tiene que hacer es saber qué lugar ocupa
¿sí? En relación al medio que le rodea. Porque el medio que le rodea es como si fuera el contexto donde mi potencial se puede activar para cumplir mi misión, mi propósito y demás. Yo empecé a ver mi entorno y a entender que mi entorno era una clave para poder saber qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces empecé a entender la historia de mi familia, el entorno de mi familia, los vínculos que tenía con mis amigos en el colegio, todo eso, no como si fuera familia, colegio, amigos, etcétera, sino como códigos, ¿no? Empezar a entenderlo como si fueran códigos que me ayudaban en mi misión, que complementaban mi propósito, mi forma de ser. Y de esa manera me empecé a ubicar y a entender cómo el universo funciona muy ordenadamente en realidad, a pesar de que nosotros creamos que no podemos saber ni recordar lo que sea, la ola del universo nos está llevando inevitablemente a cumplirlo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas cumplen su misión o propósito de manera inconsciente, ¿no? Pero lo hacen, lo cumplen, solo que no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos que poner nosotros en nuestro camino? Es ponerle conciencia, básicamente, a lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Es lo único que falta. No es que una persona cumple su propósito solo si es consciente o recuerda que lo es, ¿no? Todos lo cumplimos, todos cumplimos nuestro rol, nuestra misión, nuestro propósito, pero cuando lo hacemos consciente, se amplifica mucho más ese propósito. Una forma muy fácil, creo, de verlo, de entenderlo, es el ejemplo de la música. El otro día lo estábamos hablando con un amigo también, de cómo se entiende a través de la música. Podemos entender que cada persona, por ejemplo, es una nota musical, ¿sí? En una escala diferente. Partiendo de la base de que cada nota es como si fuera un chakra, por lo tanto es una vibración específica, ¿no? El do más abajo, re bemol, re, mi bemol, mi y así, ¿no? Entonces tenemos 12 chakras o 12 vibraciones, que son las notas, que se mueven en todos nosotros. Y cada persona se mueve de una forma diferente. O sea, cada una persona vibra en una vibración específica, o más densa, o más sutil, o lo que sea. Entonces imaginemos que cada persona es una nota, ¿no? Diferente. Esa es su herramienta. Por sí sola no sirve para nada. Es como decir, tan, tan, o sea... Claro, qué aburrido. Aburridísimo, no sirve para nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay más notas alrededor, y sobre todo si son notas diferentes, se puede notar su particularidad. O sea, una persona que se junta solo con personas que son iguales, nunca evoluciona ni crece. Básicamente siempre va a estar en el mismo nivel de conciencia. Wow. En cambio, cuando se junta con otras notas, se empieza a sentir la música. Y esa música se compone de 3 cosas fundamentales, por las cuales la nota se va a mover. Que son el ritmo, que lo llamamos pasado, la melodía, que la llamamos presente, y la armonía, que la llamamos futuro. El verso se llama canción. ¿Sí? Entonces, todos tenemos un papel fundamental. Todas las notas en diferentes niveles, en diferentes ritmos, todos tenemos un papel fundamental. Que solos no hacemos nada. Somos un ruido nada más, en una frecuencia específica. Pero cuando nosotros nos posicionamos al servicio del resto y vibramos en armonía en el pasado, en el presente y en el futuro, encontramos nuestro propósito. Es sencillo. En realidad. Wow. Es una canción. Pero claro, el problema es que siempre queremos ser otra nota. Siempre queremos imitar a otro, ¿no? A lo mejor yo soy re y quiero ser fa, porque, no sé, fa está en el corazón y re está en los intestinos, y digo, ¿cómo? Yo tengo que ser como el corazón, yo tengo que ser fa, ¿no? Y justamente ahí es cuando estoy rompiendo mi propósito. Yo voy a hacer inevitablemente mi propósito de re, ¿no? Exacto. Pero queriendo ser fa, lo voy a hacer inconscientemente. Lo voy a cumplir mal, va a sonar rara la nota, a destiempo, digamos. ¿No? Como, claro. O desafinado.
Exacto. Entonces yo lo que invito siempre a las personas es no a creer que para cumplir nuestro propósito hay que recordar, ser consciente o lo que sea. Hay que ser la mejor versión de uno mismo. Eso es lo que hay que ser. Suena simple, ¿no? La mejor versión de uno, pero Bueno, vos estás dándonos como algunas pistas, ¿no? Esto de observar el entorno en donde uno está, el observar qué regalos, qué bendiciones, qué aptitudes uno trajo, el conectar con el disfrute, ¿no? Es como yo tengo 2 hijos adolescentes y es esta confusión de qué voy a hacer de mi vida, a qué me voy a dedicar, el famoso, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo no sé, mamá, no tengo la menor idea. Y por ahí me encanta escucharte porque una forma de empezar a despuntar eso es qué disfrutás hacer, porque entiendo, mi opinión personal es que lo que te conecta con ese placer, ese disfrute de tu esencia, ya sea comunicar, cantar, bailar, armar con tus manos o lo que fuera, por ahí puede ser. Pero ahora vos me estás agregando otro condimento, que parecería que para poder cumplir ese propósito necesito de los demás. Pero a veces esos demás... Necesito del entorno. Pero parecería... Necesito tener conciencia del entorno. Exacto. Parecería a veces que los demás están como atentando contra mi deseo de que yo cumpla mi propósito, visto de vuelta desde la humanidad. Parece como que estamos enfrentados unos con otros. Entonces, ¿cómo me pongo? ¿Dónde me posiciono? Sí, pero la razón por la cual creemos esta visión de que el otro está en contra de nosotros, es porque básicamente yo estoy luchando para no ser yo. No para ocupar mi lugar, porque esto es como las fuerzas de gravedad. O sea, hay una comparación muy bonita que me parece interesante, que es, nosotros somos carbono, estamos hechos por moléculas de carbono, ¿no? Básicamente la mayor cantidad, carbono, oxígeno y demás. Ahora, tenemos esta configuración de carbono porque estamos en una atmósfera, en una superficie, y la presión gravitacional es muy, muy leve, ¿no? Es pesada, pero es leve. Cuanto más profundo vas, más presión, ¿no? Más presión atmosférica, más presión telúrica, ¿no? Hasta el núcleo de la Tierra, que es terrible la presión que hay. O sea, es cada vez más presión. Podríamos reventar nosotros, obviamente, unos pocos metros para abajo ya sería difícil. Pero estas mismas moléculas de carbono, partículas de carbono, cuanto más presión hay, se convierten en cristal. Y cuanto más presión, en diamante. Wow. ¿No? Entonces, fíjate que lo que nos enseña la naturaleza es que si yo concentro mi potencial interior, no tratando de escaparme, sino concentrándome en mi centro, la presión de lo que hay alrededor despierta mi potencial. No es al revés, ¿no? Entonces, por eso mismo, los mayores crecimientos de las personas es en crisis, no es en periodos de vacaciones. Normalmente no es así. O sea, cuando nosotros encontramos un contexto de presión, es cuando más crecimiento hay, porque encontramos la forma natural interna en que sale la intuición, en que sale la fuerza de voluntad, en que salen todas las creatividades posibles. Todo lo que está en el potencial interior surge a través de la presión externa. Entonces, me estás proponiendo que salgamos a la calle con pancartas que digan: vamos a sufrir, suframos. No, esa es una visión inconsciente, podríamos decir, que no es mala la inconsciencia tampoco, es un aspecto de la conciencia. En realidad el sufrimiento es cuando no aprovecho esa energía. Cuando yo no aprovecho esa energía, cuando la resisto, se genera sufrimiento. Exacto, que por ejemplo, yo, si yo en toda mi vida hubiese, en lugar de tomar la incomprensión de mi entorno como una forma de darme cuenta de que tal vez lo que tenía que llevar yo era comprensión a mi entorno,
¿sí? O sea, a esto lo voy a simplificar más. Voy a la escuela, estoy en el colegio, nadie me entiende. Todos me tratan como el tonto, el rarito de clase y demás, ¿no? Si esa era una presión en el entorno escolar, de bullying, de cosas así. ¿Qué hice yo? En lugar de tomarlo como ¿por qué me pasa a mí y estoy sufriendo por esto y no entiendo? Lo que hice fue buscar la forma de entender que en realidad lo que faltaba ahí era comprensión y conciencia. Entonces, ¿qué hago? Toma esa energía y en lugar de protegerme, lo que hago es devolverla a través de enseñar comprensión y conciencia. ¿Sí? Entonces, no sufro, porque ¿cómo voy a sufrir si esa energía es la que me da energía a mí para poder hacer lo que tengo que hacer? Pero pregunto, entonces, ¿ese no sufrir sí, no es consecuencia de un entendimiento? Es consecuencia de una comprensión, claro. Es consecuencia de una comprensión de, claro, entiendo por qué pasa esto. Por eso lo importante no es centrarse en el dolor externo, sino en por qué me afecta. Es muy diferente. O sea, ¿por qué el mundo me presiona? La respuesta es muy básica. Porque hay gravedad. Porque hay gravedad. Por eso me presiona el mundo. Ahora, ¿qué hago yo con esa gravedad? ¿Voy a hacer carbón o voy a hacer un diamante? ¿No? Entonces, si yo aprovecho la energía de la presión, me transformo en diamante. Si no, me transformo en petróleo. ¿Sí? O sea, básicamente es esa comparación. Me convierto en algo pesado que no o sea, al diamante, al petróleo se lo puede transformar en lo que sea, en plástico, en combustible, correcto, en lo que sea, porque es moldeable por el entorno. El diamante no, el diamante es puro, no se puede modificar. Entonces, y es la misma base, es carbono. Entonces, esa enseñanza de la naturaleza lo que nos muestra es que el ser consciente utiliza la energía de la presión cuando comprende lo que le pasa, utiliza la energía para crear. Y el ser inconsciente se deja ser creado por el entorno. Me encanta. Se deja modificar. Eso es lo que genera la sensación de sufrimiento. La sensación de sufrimiento es la incomprensión del proceso. Es una elección el sufrimiento, no es algo necesario. Es una elección de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros en tiempos como estos, por ejemplo, ¿no? De que no se sabe qué va a pasar, de que todo esto, lo que en lugar de pensar todo tiempo pasado fue mejor o por qué estamos sufriendo esto, lo que hay que pensar es, esto es una oportunidad para replantearnos nuestra forma de vida. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo siempre quise vivir y ahora esto me da la oportunidad de vivirlo? ¿No? Perfecto. Si yo tomo esa conciencia, lo mismo que antes era una crisis se convierte en una oportunidad. Me encanta porque te escucho y se me vienen dos caminos, se me abren. Elijo o decido sufrir o elijo y decido usar la experiencia que tengo frente a mí para ponerla al servicio de mí misma y poder verme, ¿no? Poder, como decíamos al principio, las pistas están en tu entorno. Si yo estoy en un entorno rodeada de egoísmo, será porque tengo que aportar solidaridad o generosidad o lo que fuera. Es siempre una elección, me encanta eso, pero en la parte detrás de mi hipotálamo me golpean la puerta y me dicen, ok, ahí estamos de acuerdo, estamos. ¿Qué pasa con esto tan famoso que se habla tanto del karma entonces? Esas situaciones en la vida donde uno parece que se pega de frente contra la misma pared una y otra vez, y por más que uno elija y por más que uno decida y por más que uno sea la Madre Teresa de Calcuta, vuelve otra vez a dársela. ¿Qué lugar entra dentro de todo esto que estamos conversando, esta línea kármica, y cómo distingo? ¿Es que yo no estoy eligiendo conscientemente en pos del servicio o es que esto es una oportunidad
que está relacionada con mi karma para que yo pueda trascenderlo. ¿Se entiende? Mira, sí. Nosotros estamos constantemente moldeados por la ley del karma. ¿Sí? Wow. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión del karma que la hemos convertido en una interpretación cristiana. Uf. Y ese es un problema. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos considerado, cuando las explicaciones filosóficas de Asia pasan a Occidente, se occidentalizan. Y la visión del karma pasa a ser pecado o castigo, ¿no? De la misma forma que dharma pasa a ser gloria o premio. Correcto. ¿No? Y más aún dentro de la visión estadounidense, que seguramente karma es castigo y literalmente dharma es premio, ¿no? O sea, aún más todavía. Cuando no es así, no funciona así. Karma significa, o sea, la imagen más clara que podemos tener de esto es: yo voy a la escuela, ¿sí? Yo soy un alma que va a ir a la escuela y se pone una mochila, ¿sí? Entonces, me voy, cada vez que voy a la escuela, ¿sí? Me voy a poner un libro nuevo en la mochila, porque voy aprendiendo una cosa nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cada vez que voy a mi casa, me fui a la quinta dimensión. Cada vez que voy a la escuela, voy a nacer. En el camino que voy a la escuela es el proceso del nacimiento. Entro a la escuela, ¿sí? Y tengo una vida. En esa vida voy a aprender lengua, matemática, esto, el otro, bla, bla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer grado de la escuela, yo tomo estos libros, me los llevo a casa y voy una y otra vez aprendiendo una y otra vez. Vale. Termina el año escolar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Acá no hay repetición de año. O sea, en el sistema universal yo no vuelvo para atrás, no puedo volver para atrás, tengo que pasar para adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo las materias que tenía que hacer en primer grado no las aprendí y no hice bien el examen final, pasan a segundo grado, ¿sí? Entonces yo tengo que ir con los libros de primer grado y los de segundo en la mochila, ¿sí? Y tengo doble trabajo. Tratar de resolver los exámenes de primer grado y los exámenes de segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? El karma no es malo. El karma son libros con conocimiento. Es información, ¿sí? Es información. Datos que no pude aprender, que no pude asimilar. ¿Está? Y el dharma son los libros que sí pude aprender y asimilar. Y entonces, ¿qué hago con ese libro? Se lo regalo a otro niño que viene a primer grado, ¿sí? Ya no es un peso para mí, porque ya lo tengo acá en mi interior. Ahora se lo regalo a otro. Eso se llama dharma, porque es enseñanza, ¿sí? Entonces, la ley de karma y dharma significa aprendizaje y enseñanza. Es eso, básicamente. No es premio y castigo. Entonces, ¿qué sucede? Todas las cosas que yo no aprendí, como todo en la vida, vuelve una y otra vez. Si yo no aprendí a leer bien, siempre que haya un texto delante mío voy a tener un problema. ¿Se entiende por dónde voy? Por supuesto. ¿No? Entonces, el karma no es algo que tengo que resolver, es algo que tengo que aprender, que tengo que comprender, pero asimilar. Vale decir entonces que, viste que mucha gente dice estas frases, bueno, si no lo aprendiste la primera, no te preocupes porque vas a tener una segunda, tercera, cuarta. Y parecería que cuando viene la segunda, no viene como la primera, viene potenciada. Y si en la segunda tampoco, en la tercera, entonces digo, es como un poco injusto. No podemos hablar con alguien ahí arriba que nos dé un poquito de changüí y nos diga, porque si yo no pude aprender, a leer en primer grado con una maestra amorosa, 15 alumnos, en un ambiente armonioso, en segundo grado me meten 40 alumnos, una maestra que ya es más exigente, todo el ambiente es más exigente, mis posibilidades de poder aprender esa lección se van acotando. ¿No es como un poco injusto, digo, el sistema escolar humano?
Sí, es muy difícil, sí, sí, sí. Claramente era más fácil aprenderse el abecedario con el A, B, C, D, ¿no? O sea, era más fácil en ese momento con un profesor universitario que te da 3 libros para leerte en 2 días. Claro, obviamente. Lo que pasa es que básicamente, a ver cómo lo puedo explicar esto. Básicamente nosotros no somos seres separados, somos seres que evolucionamos por manadas, ¿sí? Se le llama mónadas a eso. O sea, vamos a ver. Si yo, hablando de la música otra vez, si yo tengo la profesora de piano, ¿no? Cuando nos enseñan música que nos hacen hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, y después en la otra escala. Do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? O sea, cada vez más alto, más alto, más alto, es lo mismo que el curso. ¿Qué pasa? Si yo, nota re, sigo vibrando en la anterior, lo que hago con el conjunto de las notas que están vibrando es que de repente hace do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Es como que, ¿qué pasó acá? Se aprende por conjunto, ¿sí? Okay. Se aprende por conjunto. Es un grupo que va aprendiendo. Entonces, cuando el grupo va aprendiendo, se va acumulando la información. Básicamente, en el cosmos no existe esto de cuando uno se muere va a un lugar y le dicen, lo hiciste muy bien. O sea, eso es otra. Sé que la próxima lo vas a hacer mucho mejor. Eso es una visión también muy cristiana de cómo funciona el cosmos. Pero en realidad esto depende de evolución, ¿no? Depende de evolución. ¿Qué es lo que te fuerza la vida a que tal vez tu forma de aprender el abecedario no era A, B, C, D, era otra forma, ¿sí? Entonces, ante la presión, tu propio ser va a encontrar la manera de hacerlo. Y como todos tus compañeros que están alrededor ya pasaron a otro nivel, te lo van a mostrar y te lo van a hacer ver. Y a eso le llamamos karma, nosotros. Cuando todas esas personas que lograron pasar de curso nos recuerdan que estamos cantando mal, pero no porque somos malos cantantes, sino porque en realidad nuestra nota tiene un potencial que no lo estamos sabiendo usar. Claro, no estamos honrando nuestra esencia, por así decirlo. Estamos deshonrando. Exacto. O no tocando el potencial que tiene nuestra propia esencia. ¿Sería algo así? Exacto, sí. Entonces, el karma en realidad es un bucle dentro del funcionamiento del universo. El universo funciona siempre toroidalmente. O sea, todo lo que sube, baja. Es una onda constante, ¿sí? Al ser una onda constante, todo lo que va hacia el interior sale al exterior una y otra vez. Lo que sale igual, vuelve otra vez sobrecargado hacia el centro. Entonces, si salió sin haber tenido comprensión ni conciencia, vuelve sobrecargado otra vez. Claro. Y eso es lo que sentimos que viene y nos golpea otra vez el karma, ¿sí? Así es. Pero normalmente el karma lo vivimos cuando negamos aprender, cuando decimos yo esto no lo quiero ver, no quiero volver a pasar por esto, cuando yo me niego a entender de que el karma es simplemente una herramienta útil para mi propósito más adelante, ¿no? Qué bueno, Matías, porque aparte es funcional tu perspectiva, o sea, me da la posibilidad de hacerme protagonista de mi propia existencia, en cambio de decir, y esto es kármico, ¿viste? Yo, no, ¿qué voy a hacer? Me tocó. ¿No es cierto? Bueno, la irresponsabilidad del universo, la irresponsabilidad humana es un cliché en el universo. Porque el humano es un mamífero. Vamos a partir de esa base. El humano es mamífero. ¿Qué significa esto? Que como mamíferos nosotros sobrevivimos por manadas. Al sobrevivir por manadas, nosotros en nuestras células tenemos la información de que siempre va a estar el jefe de la manada que nos va a sacar adelante, ¿no? Y esto nosotros lo hemos pasado en la política al presidente, sí, o al líder, y en la religión al salvador, ¿no? Entonces, hemos proyectado eso en el universo. El universo no funciona así. Así funcionan los mamíferos, nada más. Porque uno va
a una estrella de mar y si tiene un problema de estrella de mar se corta un brazo y aparece otra. Sí. O sea, no es que el universo funciona bajo esas leyes. Es una cuestión mamífera y concretamente homínida, ¿no? Entonces, nuestra forma de proyectar cómo funciona el karma, el dharma, la divinidad, los ángeles y todo lo que está afuera es mamífera. Entonces siempre esperamos que venga alguien que nos salve o delegamos el conflicto en otro. Sí, sí, el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? O sea, exacto. Siempre, y eso nos exime de la responsabilidad. O sea, es muy cierto. El universo siempre se autogestiona. O sea que la persona, el ser que vuelve consciente, busca el camino consciente, nunca va a depender del plano externo. Siempre es cómo funciona el universo consciente. Que bueno, es para mí un alivio. Para el que sea vago y no quiera hacer su trabajo, son malas noticias, pero para el que se quiera hacer cargo de su propia existencia, lo que te escucho decir es un aliciente. Me hablaste antes, hace un ratito, de un tema que me resonó y quisiera ver cuál es tu mirada. Dijiste que esto del juicio final, ¿no? Que no es que nos vamos y está San Pedro, es el que en teoría nos está esperando con el listado y nos dice aplazado o no. ¿Qué pasa, Matías, sí, cuando nos morimos? ¿Cómo seguimos? Cuando nos morimos, estoy hablando pura y exclusivamente de esto que vemos ahora, ¿no? Del vehículo físico. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue la historia? Pasan tantas cosas. Qué pregunta grande, te hice, perdón. Pero bueno, por donde sientas vamos. Vamos a resumirlo. Mira, vamos a empezarlo al revés, desde el plano universal. El plano universal es todo mente, es todo mentalidad. Es una red de pulsos electromagnéticos donde está toda la información. La parte más grande de esa mente se llama subconsciente. Ahí están todas las cosas, todas las posibilidades, probabilidades, todo está ahí, ¿no? Pero no tiene ninguna lógica. Todo funciona, pero sin la lógica que nosotros le hemos puesto a las cosas. La siguiente capa menor del universo es el plano inconsciente, ¿sí? Que es el plano donde se mueven las energías. Okay. Mientras que otros son pulsos, en el plano inconsciente se mueven las energías, positivo, negativo, etc. ¿Sí? Y luego está el plano consciente, mucho más pequeñito en el centro, que es el punto focal donde se concentra la información de todo lo que está alrededor. ¿Sí? Yo, para hacer una visión muy humana de esto, comparemos el subconsciente con el océano, el inconsciente con las corrientes oceánicas, ¿sí? Que son caliente, fría, ¿sí? Y el consciente con el nadador. Perfecto. ¿Sí? Que está en esas corrientes, ¿sí? O con la ballena o con lo que sea que utiliza las corrientes. Entonces, el consciente es el que va a utilizar la fuerza del inconsciente para moverse a través del subconsciente. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Vale. Entonces, esa es más o menos la cuestión. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo lo que existe en realidad es mental y que nosotros somos el pequeño resultado, el nadador, ¿sí? Ese pececito que está en el océano. ¿Sí? Cuando el pececito desaparece, pasa a ser parte de la corriente oceánica, del inconsciente. O sea, de todo lo que funciona a través de positivo y negativo. ¿Verdad? Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando mi cuerpo, en el plano consciente, que es este, se disgrega, ¿sí? Deja de existir, pasa a formar parte de la conciencia inconsciente, ¿sí? Donde están todas las fuerzas que hacen que yo exista, ¿sí? O sea, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Mi cuerpo se disgrega molecularmente y pasa a formar parte de todos los elementos de la naturaleza otra vez, ¿sí? Por lo tanto, mi conciencia terrenal
paso a ser parte de la tierra, del fuego, del aire, del agua, otra vez, y parte de mi información pasa a los animales, los árboles, los peces, las otras personas que andan por el ambiente. O sea, vuelve otra vez mi materia a formar parte de todo y mi información se convierte en parte de todos. Ahora, mi energía se dispersa después de morir. ¿Y qué pasa? En el plano inconsciente, todas las cosas que sentí en mi vida y que mueven mi energía son reales. ¿Sí? Puedo sentir todo. Con lo cual, uno no va a un lugar concreto cuando se muere. Uno va al plano donde se quedó emocionalmente en el momento de su muerte. Uf. Es como si, por eso, el gran reto que tenemos en nuestra vida es morir con una sonrisa. O sea, vivir cada día como si fuera el último implica en tratar de ser feliz hasta el último de nuestros días, tratando de que nuestro campo energético sea lo más sutil posible para que la onda negativa no me lleve al fondo del océano. A eso nosotros le llamamos infierno, ¿sí? Pero el infierno no existe. El infierno es una creación mental de la mente que es densa, ¿sí? Todas las mentes densas se proyectan en el plano subconsciente, inconsciente denso, donde se recrean o se viven todas las densidades. Si una persona, por más buena que haya sido en su vida, es muy densa de morir, entonces pasa a un plano de densidad mental. Pero ¿sí? pregunto, a ver si te estoy entendiendo bien. Estamos hablando, es como una fotografía al momento específico de la muerte, ¿en qué estado vibratorio yo estaba? No es como una fotografía del momento, sino el nivel emocional que yo tengo en ese momento. Porque, por ejemplo, yo en un momento puedo estar muy enojado, pero ser una persona muy amorosa. Porque yo tengo mucho amor. Ok. O sea, en mi energía hay mucho amor, pero en ese momento me enfadé, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Que del otro lado, cuando me muera, lo primero que voy a vivir es el enfado, ¿sí? Porque voy a seguir en ese mismo estado vibracional. Y de repente voy a ver situaciones que me enfadan, ¿no? Pero todo el entorno es amoroso, porque la mayor cantidad de energía que tenía en mi interior es amorosa. Entonces, a eso me refiero. Pero hay gente también que, por ejemplo, se está riendo, pero por dentro está sufriendo constantemente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si en el último momento me cuentan un chiste, me río, haciendo. No es así. Es en función de cómo es mi peso energético conjunto, de cuál es el peso de la energía que yo tengo, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, no es que del otro lado hay un juicio, hay ángeles de la guarda, me esperan mis seres queridos. Todo eso va a pasar si en mi conciencia existe, pero no existe por sí mismo. Ay, no, espera. Todo eso va a ocurrir en la medida que exista en mi conciencia, o sea que si yo soy una persona que en mi conciencia guardo esas imágenes del reencuentro con mis seres queridos, el juicio final, ¿eso va a ocurrir para mí, pero no para otro que no tenga eso en su conciencia? Exacto. Wow. Que es católica en toda su vida, cuando se muera, va a haber un ángel, va a ver a San Pedro, va a haber cruces, iglesias, pero la persona que es hindú va a ver a Krishna, Vishnu. ¿Y el ateo? O sea, el ateo va a ver átomos, va a haber moléculas, va a haber luces. O sea, todos van a ver algo en ese momento, pero no en el momento en que se mueran, en la proyección de su mente. Los que no creen en nada, lo primero que ven es oscuridad, todo el tiempo oscuridad, porque en su mente no existe nada. Entonces, durante un largo
largo periodo solo percibir oscuridad, vacío, nada más. Porque el inconsciente se amolda, como expliqué antes de que si yo soy inconsciente el entorno me moldea a mí, ¿sí? Pero si yo soy consciente, yo soy el que colabora con el entorno, ¿sí? Eso mismo que decía del diamante y el plástico y el petróleo, ¿sí? Es igual. O sea, si yo soy inconsciente, todo lo que sucede en el plano inconsciente me va a moldear a mí. Entonces, todo lo que surja en ese plano va a tener que ver con lo que yo creo, pero no con lo que yo sé. Es muy diferente. Por eso es un plano que se relaciona directamente con mi forma de moldear el mundo. ¿Y pasa lo mismo en este aquí y ahora? Por ejemplo, si yo te digo, mira, yo todas las mañanas me conecto con mis guías espirituales, y otro Sí. me escucha hablar y dice, ¿qué guía? ¿Dónde están? A ver que me las muestre. ¿Dónde están tus guías espirituales? No, no te las puedo mostrar. ¿Pasa lo mismo en este aquí y ahora? Que yo habito mi existencia y lo que palpo, veo, experimento y vivencio está en base a lo que hay al contenido de mi consciente e inconsciente. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo te podría decir un ejemplo sencillo. ¿Saben cómo ve el mundo una abeja? Por ejemplo. Ni idea. Nosotros vemos un árbol y lo vemos de color verde, pero un insecto no lo ve de color verde, porque su forma, su sistema nervioso no está calibrado en una percepción de captación de la luz, ¿sí? de captación del fotón, como nosotros lo hemos evolucionado. Entonces, ¿ellos qué ven? Ven destellos, destellos de otros hercios de la radiación solar. O sea que ven fluorescente. Ellos ven violeta fluorescente, ven magenta, ven colores fuertes que son todos como si fuera psicodélico. Porque sus ojos están diseñados para captar unos hercios de la frecuencia de la luz y los nuestros otros. ¿Quién tiene razón? No, esto que dicen, viste, la realidad no es lo que es, sino lo que somos, no es lo que ves, Exacto. sino lo que sos. Casi que estoy haciendo acá las cuentas mientras te escucho y digo, me conviene habitar este mundo amoroso, compasivo, pacífico, ¿no? Porque al fin y al cabo, y es así, ¿no? Lo que uno ve en el otro es lo que uno tiene, o lo que uno es, o lo que uno habita en su consciente inconsciente. Exactamente, por eso no se puede decir qué es verdad y qué no. Es muy difícil decir qué es verdad y qué no, porque en realidad, dependiendo, o sea, para una hormiga nosotros somos un planeta, por ejemplo, ¿no? No sé, para nosotros la Tierra para nosotros la Tierra es un planeta, pero para la galaxia es una molécula. El otro día leía las enseñanzas de Rumi y decía que el veneno para la serpiente es su vida y para un hombre, Exacto. por humanos, significa la muerte. Entonces digo, qué loco, ¿no? Como lo mismo, estás mirando el mismo punto objetivo y neutral y para uno significa la vida y para otro significa la muerte. Lo que nos pone en un estado de muchísima humildad, ¿no? Como humanos, esto de decir, no, espera que yo te explico cómo es. Sí. ¿Cómo? No, mejor Claro. no. ¿No es cierto? Y no es así. O sea, por ejemplo, todo depende siempre del plano de conciencia del cual queremos hablar. Porque me puede decir, yo hablo con mis guías todas las mañanas. Y yo te voy a decir, obvio, si estás vibrando en cuarta dimensión y tu conciencia está en quinta dimensión, claro que vas a escuchar a tus guías, porque son las voces de la conciencia que están ahí hablándote y guiándote, es normal. Pero si me preguntas, desde la octava y novena dimensión, tus guías no existen.
son una proyección de tu ser, holográfica. O sea, ¿existen o no existen los guías? Así es. Es como, pero te doblo la apuesta. Espera, te voy a doblar la apuesta con esta pregunta. ¿Existe o no existe la verdad, entonces? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un parámetro cultural que trata de mantener el orden para no volvernos locos. Porque, ¿qué es la verdad? Es como decir qué es arriba y qué es abajo, qué es adentro y qué es afuera. O sea, no hay... esto yo lo explico espiritualmente, pero entrevista a un físico cuántico y también va a decir lo mismo. Sí. O sea, en realidad, ¿qué es la verdad? Porque cuando uno va a lo más ínfimo que construye las verdades que conocemos, las leyes se rompen, no existen, no hay lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la verdad? No existe. Es simplemente una percepción. Es una percepción de la conciencia. Por eso todo lo que sucede durante nuestra vida y después de nuestra vida, todo depende de nuestra capacidad consciente de aceptar lo que creamos. Ni siquiera la realidad, de aceptar lo que creamos, ¿no? Y lo cual esto nos hace responsables, por suerte, responsables de todo lo que hacemos, ¿no? Porque yo creo que a veces matando la idea de la espiritualidad que nosotros solemos tener, en realidad la estamos nutriendo mucho más, porque le permitimos ser libre, ¿no? Le permitimos al espíritu ser libre de los patrones que tenemos de la espiritualidad. O sea, porque pasa esto, yo no sé, hablando, ustedes viviendo en Estados Unidos lo vivirán mucho seguro. Las leyes espirituales en Estados Unidos, porque lo he vivido viajando ahí, se aplican siempre al sistema capitalista, nunca al sistema socialista. ¿No? O sea, es absolutamente subjetivo. Es totalmente subjetivo, porque mucha gente habla del yoga y demás, pero la gente que tiene yoga cree en la ley del karma y por lo tanto la ley de castas, que es de la India. O sea que el éxito es mentira, no existe para la ley del karma y el dharma. Entonces tuvieron que adaptarlo a Estados Unidos para que la gente no deje de ser capitalista, creyendo que el dharma es el premio y el karma es el castigo. O sea, es el mismo juego con diferentes nombres. Sí, entonces siempre nosotros estamos moldeando o encasillando una creencia o un pensamiento, incluso espiritual, para tratar de que se encaje a nuestra necesidad de supervivencia. Que la necesidad de supervivencia es básica de un ser biológico. Entonces, cuando uno trasciende el ser biológico, de repente deja de existir la ley espiritual, los reinos, Dios y todas las cosas en las que creemos, pero ¿por qué dejando de existir le damos más poder? O sea, le damos más fuerza y entendimiento de que todo es posible. Y por lo tanto, yo hablo con mis guías. Aún así yo sé que son fracciones de mi conciencia dividida. Pero eso son mis amigos. O sea, es como decir mi familia. Mi familia son células que se multiplicaron a partir de una sola célula que creó diferentes cuerpos. Pero yo lo interpreto como mi mamá, como mi papá, o sea, pero son células. Pero es una acumulación de células. Digo, esa interpretación a veces termina explotándonos en la cara, ¿no? Porque a veces digo, cuanto más nombro a Dios, más niego su existencia, porque si Dios existe y yo intento ponerle un nombre e intento describirlo y ponerle características y colores, es como que lo voy restringiendo, achicando, apretando, ¿no? Entonces, y por supuesto mi mente hace uso de eso para lo que más le convenga, cuando le convenga. Por eso estoy completamente de acuerdo, que cuanto más
soltemos el etiquetado, el sellado, el nombre, el subrayado, más nos animamos a echarnos a la experiencia por la experiencia misma. Nos quedan 5 minutos. Exacto. Y quiero una sola... Yo estaría 3 horas acá, Mati, hablando con vos porque me encanta, lo disfruto y aprendo muchísimo. Pero me quedó esto en el tintero bien cortito. Cuando me dijiste este tema de la verdad, sentí que estabas hablando de la verdad conceptual desde nuestra condición humana. Te pregunto, ya que vos tenés una visión y una perspectiva tanto más profunda y muchísimo más elevada que el común de nosotros, aún así desde esa perspectiva, bueno, me hago cargo de mi etiquetado en este caso, me hago cargo, aún desde esa visión cósmica, desde esa visión tanto más amplia y profunda y vasta, ¿también me podrías definir a la verdad como la definiste o pensás que hay una única verdad? No, también la definiría. Es un fractal. Es tan difícil clasificar la naturaleza del universo como en una tabla periódica que es muy limitante. O sea, la única verdad es el desarrollo, es la capacidad de transformarse, es lo eterno. Es lo único constante y real es la eternidad. Y en esa eternidad puede pasar cualquier cosa. Entonces, la verdad deja de existir, es lo eterno, ¿no? El otro día estaba escuchando, no sé cómo llegué a una explicación del Dios de Spinoza, ¿no? Este monje que lo negaron porque él decía, el Dios del que ustedes se están refiriendo es demasiado limitado, pero el Dios de la naturaleza es ilimitado. O sea, si están hablando de que Dios no tiene límites, ¿por qué entonces lo encasillamos? ¿Por qué le ponemos un límite? ¿No? Y la verdad es lo mismo, no se puede encasillar la verdad, es imposible, es imposible, porque siempre vas a encontrar algo diferente, porque es eterno. Lo que pasa es que nuestra mente consciente necesitó limitar al infinito para poder crear, porque el infinito no puede crear, solo los límites pueden crear. Entonces el mismo infinito creó las limitaciones para poder crear. Las primeras limitaciones se llaman positivo y negativo. Y a partir de ahí, átomos, moléculas, bla, 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 bla. O sea que siempre que nos encontramos diciendo esto es verdad, es mentira. ¿Es verdad o es mentira? Es buenísimo, sí, porque es una posibilidad. Por eso a mí lo que me gusta es decir, yo no estoy diciendo la verdad, yo estoy contando lo que yo viví, estoy contando lo que yo recuerdo. ¿Es la verdad? No, claro que no es la verdad, es una faceta, es un aspecto de... No puedo saber la verdad, si sabría la verdad habría explotado. Es una faceta, como todos podemos contar. Entonces, yo creo que es entretenido que nos contemos esas facetas, ¿no? Que nos contemos y compartamos. Es buenísimo. De hecho, entrevisté hace no demasiado tiempo a un físico cuántico, Rosarino, y la verdad que para mí fue fascinante. Y mi mayor conclusión después de esa cita consciente fue que la realidad es no más ni menos que un puñado de posibilidades. Y vivir desde ese lugar nos da una libertad y una liviandad que está absolutamente en congruencia con todo lo que te he escuchado decir hoy. Matías, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu generosidad, lo fácil que fue llegar a vos, tu gente que enseguida se abrió a la posibilidad de este encuentro, y para mí eso es muy importante porque te humaniza mucho y te hace muy generoso hacia el servicio para con nosotros. Así que te agradezco profundamente. No sé si te queda algún mensaje con el que te gustaría cerrar o te parece que cubrimos todo. Yo creo que... ¿Estás satisfecho? O sea, siempre hay cosas para decir, pero no sé.
Me encanta, Matías, me pareces muy honesto, muy humilde y realmente te agradezco por tu labor y por tu misión, que es loable, y esperemos que podamos en otro momento. Tengo tantas preguntas que tenía la posibilidad de hacerte, pero me voló una hora, así que con mucho amor y respeto te ofrezco en algún momento, quién sabe en cuánto tiempo, volver a hacer una segunda vuelta y poder tener otra conversación con vos. ¿Te parece? Sí, claro, todo bien. Gracias infinitas, Matías, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. A ustedes les agradezco su confianza de todos los jueves, su acompañamiento. Espero lo hayan disfrutado tanto, tanto. Yo tengo una lista enorme de preguntas para hacerle a Matías, pero seguramente va a haber otro encuentro. Mientras tanto, los dejo maquinando como están ahora mis neuronas, haciendo cortocircuito para poder ver cómo integro todo este conocimiento maravilloso de este hombre excepcional. Los quiero, los bendigo, los espero el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.